Sí, saludamos pues al doctor Hernán Pérez Luz. A ver si le damos, a ver si le damos la bienvenida al ex embajador del Ecuador. Claro que sí. Saludando pues al doctor Hernán Pérez Luz, que fue Buenos días. antes, él es abogado constitucionalista, fue representante del Ecuador ante el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. También leemos su columna permanentemente en el diario El Universo. Doctor, lo saludamos, el periodista Alcides Montilla y el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. eh, la situación del país en lo que tiene que ver el tema de la justicia, ¿verdad? Lo ocurrido en la Asamblea con el juicio político al que fuera presidente del Consejo de la Judicatura. eh, ¿Qué se reveló según usted, doctor? Porque la, la, la situación, la gente cree, ¿verdad? Que al fondo, al final de toda esta controversia, ¿verdad? Está el tema de la elección de la fiscal o del fiscal de la nación por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que fue el mismo que eligió ahora último a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué expectativas tiene, doctor, respecto a la elección capital, podríamos decir, de la titular de la Fiscalía General del Estado? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a Andrés, a usted, al CIDES y a toda la radio escucha de esta importante emisora. Vea, en breves palabras, ya es un adelanto. Esto es una especie de abreboca de lo que se viene después. Y lo que se viene después no solamente es que van a elegir a rajatabla y violando toda norma y toda ética a la persona que le suceda a la fiscal general, que ya de por sí eso es grave, sino que este es un caminar, ¿verdad?, a entregarnos al país, al narcotráfico y al crimen organizado. Al final de este túnel, usted bien lo ha dicho, está este tema de la fiscalía, que es el epicentro de la angustia de muchos de estos delincuentes. Pero atrás de eso es consolidar el poder y la presencia del narcotráfico y del crimen organizado en santa alianza con los movimientos políticos y con buena parte de la élite política. Así que, mi estimado Alcides, vamos directo a la situación, caminando lentamente, como unos sonámbulos, vamos a ir directamente a lo que está pasando México, lo que pasó Colombia en los 90. Y luego, pues, habrán excusas, habrán culpables, habrán explicaciones, pero el país va para eso, el país va caminando hacia eso. La vista impasible de muchos políticos que creen que son más inteligentes que narcotraficantes, o que simplemente por conveniencia, por temor, por cobardía, no detienen esta entrega del Ecuador a esta plaga. Vamos hacia eso, lamentablemente. Doctor, lo noto como muchos ecuatorianos pesimistas, pero yo también podría decirle que también usted es realista, porque eso es lo que está pasando. Pero siempre queda una opción, ¿verdad? Tal vez podamos salvar al país de las garras del narcotráfico, de la inseguridad, de la politiquería. Tal vez los podamos salvar con alguna acción fundamental, capital, o ya las cosas están dadas. Es difícil revertir este camino. No pierdo la esperanza, obviamente. Ojalá que en las próximas elecciones el país recapacite y sepulte para siempre en las urnas a estas mafias y no caigamos en esta lamentable situación que parece que se está volviendo ya algo común en el Ecuador, de que con tal que no vengan estas mafias, se va a votar por cualquiera. No, no es así tampoco, pues, porque entonces estamos básicamente volviendo a lo mismo. El país tiene que salir de esta crisis, el país debe salir de esta crisis, pero la experiencia de lo que ha pasado en América Latina parece que no nos ayuda. Ese es el problema. En México no despertó a tiempo de este problema. Los empresarios miraban a otro lado, miraban a sus intereses, los académicos no
no participaban, los profesionales miraban a otro lado. El poder económico, el narcotráfico es gigantesco, ¿verdad? Y no tiene límites el abuso y la arbitrariedad de una actividad delincuencial, obviamente. Entonces, si usted tiene esos dos fenómenos, ¿no? Eh, una apatía o un desinterés, un silencio, un mirar hacia otro lado o tratar de distraernos con algunas otras cosas, por un lado. Y por otro lado tiene pues a una gente muy bien entrenada, muy bien organizada, porque lo que diferencia al CIDES a la situación que hemos pasado en épocas anteriores es que hoy en día estamos ante lo que se llama, vuelvo a repetir, ¿no? El crimen organizado. El adjetivo organizado es el que aquí la clave, ¿verdad? Porque no es pues el crimen o los callejeros y las pandillas que encontró Bukele en El Salvador, que son fácilmente controlables y por la cual yo no veo por qué hay que tanto hablar de este señor como que fuera ese nuestro norte. No, pues Bukele no tenía, pues, el Salvador, mejor dicho, no llegó a tener el problema del narcotráfico como lo tiene el Ecuador. Acá es otro problema el que tenemos, por eso me parece tan absurdo distraernos creyendo que poniendo 4, 5, 10 o 20.000 policías en la calle el problema se arregla. No se va a arreglar, pues. El problema nuestro es político, es que estamos pactando y está introducida y está metida la mafia en el Estado. Y no es fácil, pues. No es fácil, pues, deshacerse de eso. Doctor, pero alternativas y opciones siempre han existido. Más allá de lo que siempre ha existido como opción, la elección del presidente de la República, que vuelve a presentarse otra vez como una opción, ¿verdad? Para un poco enrumbar al país, pero opciones han existido. Por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la consulta que propuso Lazo, había una pregunta relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana, que no, lamentablemente no tuvo el respaldo ciudadano. Siempre se ha dicho que hay que reformar el sistema de partidos políticos para que los dueños de los partidos no son los que impongan a los candidatos y el pueblo vaya como borrego, disculpa la mala expresión, a votar por ellos. Y finalmente, el tema de que hay que elegir ahora sí a los asambleístas ya en la segunda vuelta, ya no la primera, sino en la segunda vuelta para que el Bueno, presidente ah, vaya robustecido claro. y no vaya pues, a negociar cargos y prebendas en la Asamblea Nacional. Bueno, Opciones han habido, doctor. opciones hay, han habido, históricamente han habido. Italia pudo virar doblar la esquina y vencer a la mafia que había penetrado en el Estado, gracias a la actitud valiente de un grupo de jueces, ¿verdad? Y lo que usted dice es verdad. Ahora, pregúntele, sería de preguntarle pues, a los líderes políticos que en su momento dieron la espalda a esa consulta popular del presidente Lazo por el prurito solamente de oponerse a los intereses personales, las vanidades, ¿verdad? Primaron antes que el interés nacional, lamentablemente. Pero eso no quita, como bien usted dice, proponer nuevamente. Entonces, bueno, primera fórmula, pidamos al gobierno que lo puede hacer el Ejecutivo, incluir en la próxima elección estas preguntas que son básicas y que si no se, y que quizás no entren en vigencia inmediatamente, pero ya comienza a ver una luz afuera del túnel, ¿no? Dada las dificultades que tiene, los candados y cajas fuertes que tiene la Constitución de Montecristi para su reforma. Ese podría ser un avance, podría ser pero enseguida comienzan pues los cálculos y las novedades políticas del tema. Y pueden haber otras alternativas, pero la elección, por ejemplo, la elección del próximo fiscal, en esa elección tiene que intervenir necesariamente la actual fiscal general. No me diga cómo, podremos ya discutir cómo, pero es inevitable que ella esté presente en el proceso de selección de quién va a suceder. Esa es una cosa elemental. No podemos confiar en el Consejo de Participación Ciudadana después de lo que hemos visto, pues. ¿Qué, qué confianza podemos tener los ecuatorianos de que algo razonablemente aceptable salga de un órgano que simplemente es llamado
y en par de horas asusta a unas cuantas niñas que están ahí, unas señoritas, a unas consejeras, y se ponen a llorar y van y votan como votaron. Vamos, entonces eso no es, pues, entonces eso no va, de ahí no va a salir nada bien, es lo que quiero decir. Más allá de estas observaciones quizás poco corteses que estoy haciendo, pero no va a salir nada bueno de un órgano que ha elegido como eligió al presidente actual del Consejo de Participación. Es como quien dice, este es un adelanto de lo que se nos viene más adelante. Doctor, pero hay que poner el ojo y la mirada exclusivamente al proceso de selección de la comisión que elabora el Consejo de Participación Ciudadana para la Ya te voy a organización decir. de la elección de la fiscal. Eso es indudable. 9 de la mañana, 29 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Hernán Pérez Luz. Fue anteriormente representante del Ecuador ante el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, actualmente articulista de Diario El Universo. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, por favor. Así es, gracias, Alcides. Y lo que dice el doctor Hernán Pérez Luz es una gran verdad, ¿no? Ojalá la doctora Diana Salazar continuase en la Fiscalía General del Estado. Sabemos que hay mucha gente en el país, especialmente adversarios en la parte política de ella, que dicen lo contrario, pero la gran, y yo diría que enorme mayoría, está clara de que sería estupendo de que pueda continuar. Pero yo no sé si legalmente eso es posible, doctor Hernán Pérez Luz, y más allá de lo que usted dice, que también es una enorme verdad, que dentro de ese Consejo de Participación Ciudadana, hoy por hoy no se garantiza para nada un proceso de selección, de un concurso de mérito y oposición que sea competitivo y transparente, pues, ¿no? Claro, no, yo creo que no, sí, coincido, no, sería ideal que ella pueda continuar en las funciones, pero no sé, no lo puede hacer y ha anunciado también que no va a participar en ningún tipo de elección, que ella va a concentrarse en su trabajo hasta el momento en que ya termine su cargo. Con respecto a lo otro, yo sí creo, debemos la sociedad civil organizarnos y ver la manera como en esa selección, se toma en cuenta algún criterio, alguna opinión, alguna observación que haga la propia doctora Salazar. Y si no es ella, bueno, que la hagamos la sociedad civil, que supuestamente el, comi- el, co- el Consejo de Participación Ciudadana supuestamente nos representa. Bueno, no nos representa, ¿no? Ya sabemos que lo que están es cooptados por partidos políticos y lo pudimos ver en la última elección del presidente de la Judicatura. Sin duda. Y hablando de eso, el Consejo de Participación Ciudadana, que es electo por vía popular en una lamentable, yo creo que fue el remedio fue peor que el mal o igual de malo que el mal al decidir el gobierno de Lenín Moreno preguntar, y nosotros aprobamos, esa es la verdad, en consulta, de que se elija el Consejo de Participación Ciudadana por vía de votación. En efecto, tienen todos en el anterior, igualmente sus intereses y padrinos políticos. La pregunta es ahí también, ¿por qué, por ejemplo, para procesos de selección como el Consejo de la Judicatura, los que postulan, los que envían las ternas, no tienen el más mínimo criterio de selección? O sea, por ejemplo, en el caso del presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, no hay ningún parámetro para que diga, oiga, tiene que ser así, asado y cocinado quienes vayan en su terna. Igual para la Asamblea Nacional, igual para la Presidencia de la República, igual para la Fiscalía, igual para la Defensoría Pública, porque también es cierto que mandan unas ternas pues que dan ganas de llorar, Hernán, ¿no le parece? Claro, y es lo que hacen los movimientos políticos cuando escogen a los candidatos a la Asamblea. Es más o menos lo mismo, ¿no? No les importa.
no les importa quién va primero, segundo, tercero en la lista, ¿no? Simplemente quizás hacen algún tipo de, de encuesta y eso es todo lo que hacen. Pero no, no se manda a las mejores personas a la asamblea y en general. Hay un requisito implícito en una terna que envíe, que cualquiera de estos funcionarios envíe o candidatos que presenten, ¿no? Que es el de la probidad, el de la notoria probidad. Aunque no esté escrito, y en algunos casos sí está escrito, ese debe ser el gran requisito que se debe cumplir. Tener probidad, tener vocación de servicio público, haber tenido una vida limpia, entregada a o actividades profesionales, privadas o públicas, pero que uno pueda estar confiado de que una persona de esa entereza y de esa probidad va a responder a los mejores intereses del país. Hablando de esto, queda conformado temporalmente el Consejo de la Judicatura con esta última selección que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y presidido por el doctor Godoy. A pesar de toda la controversia, polémica y todo, ya está posesionado y se va así hasta el mes de enero. Que yo le preguntaba ayer, aquí lo tuvimos al doctor Julio César Cueva, ¿qué se puede pedir, qué se puede exigir desde la ciudadanía a ese Consejo de la Judicatura temporal que haga hasta el mes de enero y que también a veces es preferible que no hagan, pero en este caso, viéndolo del lado positivo, ¿qué se puede pedir que hagan en estos meses que les quedan hasta elegirse a un Consejo de la Judicatura por 5 años? Muy poco, aunque se le pida que haga algo, poco pueden hacer. Y precisamente como les queda tan poco tiempo, es ahí donde se corren los mayores riesgos, porque no habrá tiempo de evaluar o de alguna manera contestar o impugnar o analizar las decisiones que se tomen, porque muchas de esas van a tener un efecto más allá de sus periodos, ¿no? Sí, es una pena, es un lamentable. Esta parte de este problema lo crearon los partidos que nombraron a este señor Terán y a este señor Muñoz. El señor Muñoz ha reconocido, ha admitido, ha confesado que ha cometido violaciones graves a la ley y era nada menos que miembro del máximo órgano de justicia. Usted se puede imaginar en qué país estamos viviendo cuando un miembro del Consejo de la Judicatura admite, reconoce su culpabilidad y sus actos de corrupción y bueno, ya fue sentenciado y que otro señor, este señor Terán, haga ese espectáculo bochornoso en la asamblea tratando de tapar el sol con un dedo, creyendo a los ecuatorianos como una tarea de imbéciles que podemos aceptar que se compare con Jesucristo y cosas parecidas, ¿no? Así que yo lamento mucho, don Eduardo, yo tengo, Andrés, lamentablemente, Andrés. Andrés, perdón, que tengo que Sí, no se despedirme, preocupe. pero Ok. eh, Hernán, una pregunta antes de ir con Alcides, solamente porque sé que tiene el tiempo medido. Una cosa, este señor Muñoz fue enviado en una terna por parte del presidente de la República. Entiendo que Lenín Moreno, porque más bien claro, Guillermo Lazo lo quiso cambiar. O sea, repito, lo eligió al Consejo de Participación Ciudadana, pero fue enviado en la terna por el presidente de la República. ya, exactamente. Hay dos instancias. La una de que los millones de ecuatorianos, el señor Moreno escogió a este señor entre los tantos. ¿Quién sabe a base de qué recomendación? Pero bueno. Y la otra, la instancia del Consejo de Participación, que puede devolver la terna, puede escarbar un poco y hacer pública su inconformidad. Pero yo comprendo lo que dice Andrés, ¿no? Una vez que nada menos que del presidente de la República, del jefe de Estado, se recibe un número determinado de candidatos, uno debe asumir, debe creer que ha sido pues, motivo de porque al final del día no es que lo represente realmente, pero
quiere decir que el presidente de la República pone en esta persona, hombre o mujer, su confianza, ¿no? Y fíjese, Andrés, cómo terminó todo esto, ¿no? Cómo este señor que se jactaba y acusaba y hacía lo que el señor Muentes, que es otra persona que está presa por corrupción, aparentemente era el dueño y señor de las judicaturas de Guayaquil. Ahora resulta pues que está el presidente de la corte, del consejo, está queriendo pues irse a los altares, ¿no? Es un tipo delirante, ¿no? Delirante realmente este Es señor. realmente fuera de lo que hemos tenido en el Ecuador, que parece que tenemos una especie de zoológico de políticos. Este es uno de los que deberíamos ponerlo pues en algún lugar muy especial, ¿no? Zoológico, me gusta ese término. Hernán, permítame que Alcides le haga una última inquietud antes de Encantado. ya despedir. Sí, doctor. Adelante. Doctor Pérez, mire, por ahí se ha empezado ya a anunciar en este tema del reglamento que se debe elaborar para la elección del fiscal, ¿verdad? Se está ya discutiendo en algunas esferas un reglamento que ha entregado al Consejo de Participación Ciudadana el vocal, el consejero Verduga. Y las primeras reacciones son que este reglamento, tal como está elaborado, es el mismo que se aplicó cuando fue elegido fiscal Galo Chiriboga. Entonces, yo pregunto, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana, debe, mediante un debate público, ¿verdad?, exponer ante los ciudadanos el nuevo reglamento de elección del fiscal para que no hayan favoritismos escondidos y no se aprueben cosas que no se han dado a conocer a través del debate. Entonces hay que tener mucho cuidado y exigirle al Consejo de Participación Ciudadana que abra un debate nacional sobre el reglamento de elección del fiscal, doctor. Yo coincido con usted y yo le voy a proponer otra cosa. ¿Por qué no la sociedad civil, nosotros los ecuatorianos de a pie, como decimos, organizamos o pedimos la presencia de una comisión internacional para hacer, no, pero que no venga después de las elecciones, sino que desde ahora acompañe al Consejo de Participación en la selección del nuevo fiscal? Por ejemplo, esa podría ser una manera de darnos cierta tranquilidad a los ecuatorianos de que ojalá que ya va a ver usted toda la reacción a este tipo de propuestas, pero coincido que ese reglamento es básico, es necesario. Ya bastante desconfianza tenemos del perfil de estas personas. Ahora peor, quién sabe qué estarán preparándose en ese reglamento. Doctor, y para terminar la entrevista, agradeciéndole de antemano por su gentileza, ¿verdad? Este tema del llamado juicio político a la canciller, ¿verdad? Ahí se tocan temas que tienen que ver con este conflicto político, jurídico y diplomático de Ecuador con México. ¿Qué va a pasar si es que se reúnen los votos y se la destituye a la canciller? En México han de decir, ni la Asamblea apoya la política internacional del Ecuador, que hasta el mismo Asamblea ha destituido a la canciller. ¿No le parece que hay que tener mucho cuidado con este tema? Bueno, a nivel internacional hay un proceso ante la Corte Internacional de Justicia. A la Corte Internacional no le va ni le viene las veleidades políticas que tenemos dentro del Ecuador. Es verdad que México probablemente vaya a utilizar la posible censura de la canciller como un argumento dentro del proceso judicial en La Haya. Eso no lo dudo. Pero dudo también que la Corte se inmute o caiga en la tentación de darle mucho crédito o mucho peso a este tema. Yo creo que la canciller tendrá que hacer sus explicaciones en la asamblea y esperar el resultado de la decisión que ahí se tome. Bueno, al menos se ha dicho que solamente los correístas, el bloque correísta es el único que está a favor de la destitución de la canciller y que los otros partidos políticos han dicho que no van a apoyar tal decisión. En todo caso, veremos qué va a pasar en la asamblea, doctor.
Bueno, vamos a ver. Le agradecemos mucho al doctor Hernán Pérez Luz. Él es pues abogado constitucionalista, fue antes representante del Ecuador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y columnista de diario El Universo de Guayaquil. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Gracias, Alcides.